Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves de esta noche tenemos un diálogo importante sobre la educación. En esta noche conversaremos sobre la política educativa en la Argentina. La cocina de la política educativa es el nombre de un libro recientemente publicado por nuestra invitada que trata precisamente sobre este tema, la política educativa en general. La política educativa organiza la educación de una sociedad y la pandemia que tuvimos hace unos años, la COVID-19, golpeó seriamente tanto a la política educativa de los países del mundo en sí como a la educación. Como consecuencia de ello, quedaron fuera del sistema educativo decenas de miles de niños y jóvenes. En algunas latitudes incluso se habló de que fue un año académicamente perdido. Esta triste realidad la compartimos, sobre todo varios países del denominado tercer mundo y en particular en Sudamérica. Esta noche, como les decía, conversamos con la doctora Cecilia Veleda, educadora y académica argentina, sobre su último libro, La cocina de la política educativa, y desde allí nos adentramos hacia la situación de la educación en este hermano país del sur. ¿Quién es Cecilia Veleda? Cecilia Veleda es doctora en Sociología de la Educación por la École des Hautes Études en Sciences Sociales ES de Francia, fue directora ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, desde el Programa de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Coordinó distintos proyectos de investigación y asesoramiento técnico al Ministerio Nacional y a los ministerios provinciales de educación argentina. Interesada por el gobierno de la educación, las desigualdades educativas y la formación docente, ha escrito y ha publicado Apostar por la docencia junto a Florencia Mesedra, Nuevos tiempos para la educación primaria, Caminos para la educación junto con Axel Rivas y Florencia Mesadra, La segregación educativa y la construcción de la justicia educativa, también con Axel Rivas y Florencia Mesadra. Cecilia, buenas noches, bienvenida a este programa, un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, el gusto es mío, Alexis. Gracias por interesarte en mi trabajo y brindarme esta oportunidad. Mucho gusto para nosotros y de entrada una pregunta de cajón. ¿Qué es la política educativa para nuestros radioescuchas, para estudiantes, docentes y público en general interesado en la educación? Bueno, la política educativa tiene que ver con los principios, los valores y también las regulaciones, los instrumentos que pretenden orientar los sistemas educativos, ¿no? En general, orientarlos en el sentido de la mejora, en el sentido de garantizar el derecho a la educación. En lo personal, me interesa pensar la política educativa como aquella orientada a generar la llamada mejora sistémica y sostenida de la educación, ¿no? La mejora de los principales indicadores de inclusión, calidad y equidad en los sistemas educativos a través del tiempo, ¿no? La pregunta que en lo personal me, me, me orienta, me estimula, también en la mirada internacional, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo lograr que cantidades crecientes de estudiantes logren acceder a los fundamentos esenciales para su propia vida y para la vida en comunidad. La política educativa, queridos radioescuchas, es en esencia lo que ha manifestado Cecilia, ese eje decisional. Y en efecto, desde las decisiones las toman los gobiernos, ¿no? El Ministerio de Educación dice, vamos a estudiar esta nueva asignatura
en todo el país o aquí en el Ecuador, en Argentina no sé cómo sería la estructura, quizás también de la misma manera, centralizado. Y sin embargo, no necesariamente los gobiernos siguen las sugerencias de la academia. En la academia, los docentes estudiamos política educativa, yo coordino la maestría de política educativa y diversas universidades generan estudios, estadísticas, investigación de distinto tipo, pero los gobiernos dicen no necesariamente siguen aquello. Ellos tienen sus decisiones políticas, sus decisiones amparadas en convenios internacionales. ¿Qué rol juega la academia entonces en la práctica en cocinar esta política educativa? Bueno, yo creo que podemos diseccionar esta pregunta en tres términos. Por un lado, la importancia de esta relación. O sea, creo que es muy importante la relación entre la producción de investigación y la definición de las políticas, ¿no? Porque si no creemos en que la construcción de conocimiento puede nutrir la toma de decisiones, qué queda, ¿no? ¿Cuáles serían los criterios para la toma de decisiones? Que es lo que decías recién, Alexis. Es cierto que en los hechos muchas veces la investigación no orienta la toma de decisiones. Entonces, muchas veces la toma de decisiones puede tener que ver sencillamente con el gusto del gobernador o el ministro en el cargo, ¿no? Un gobernador puede creer que el inglés es fundamental para la vida de los estudiantes y entonces de un día para el otro se comienza a enseñar inglés desde primer grado, como ha sucedido, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con muchas falencias porque ni siquiera había docentes suficientes como para garantizar, como decías, esa nueva materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental sostener la relevancia de ese vínculo entre la investigación y la toma de decisiones, más aún cuando la producción de evidencia, la producción de conocimiento se ha ido acelerando. En los 80, en los 90, podíamos estar discutiendo, podíamos estar creyendo que propiciar el mercado en la educación, las relaciones de mercado en educación, era la vía principal para mejorar los aprendizajes. Eso hoy ya no forma parte de los debates porque la evidencia ha ido en otro sentido, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante confiar sabiendo que esa investigación puede ser de diversa calidad y preocupándose por la calidad de la producción de conocimiento desde la política educativa, pero que si no nos basamos en eso, lo que reina es el capricho o las visiones particulares, ¿no? Y por otro, perdón, voy a los otros dos ejes. Creo que si ese vínculo no es del todo aceitado, muchas veces también tiene que ver con las falencias de la propia academia, como decías antes, ¿no? Que en la Argentina, por ejemplo, muchas veces está más volcada a la crítica que a la concepción de propuestas, ¿no? Lo que prima en la investigación es muchas veces una mirada crítica antes que propositiva, ¿no? Y me parece que desde la investigación es muy importante ponerse en el lugar de quien toma las decisiones para pensar en los escenarios que se dibujan, en los escenarios frente a los diagnósticos que se presentan, cuáles son las soluciones posibles y por qué, y fundamentarlas, ¿no? Y desde la propia, digamos, en el tercer término, desde los ministerios, digamos, o desde los gobiernos, creo que es muy, muy importante generar espacios de vínculo con la producción de conocimiento, que haya constantemente un ida y vuelta con la investigación, no solamente la investigación académica, sino también la investigación más próxima a la implementación de las políticas, porque como el cambio es constante y hay cada vez más evidencia justamente de que es muy importante generar una ida y vuelta permanente, una especie de retroalimentación a término, una retroalimentación oportuna
sobre los efectos de las políticas para saber qué es lo que hay que redireccionar, por ejemplo, ¿no? Tres aspectos, queridos amigos, queridas amigas, que nos manifiesta Cecilia sobre este rol de la academia. Y sin embargo, pues hay que, ¿en qué medida están esas conexiones en las decisiones de política con, llamemos, otros sectores de la sociedad, llamemos los sindicatos de maestros, llamemos las asociaciones de padres de familia, los planteles privados, asociaciones de planteles privados? eh, ¿Cómo se da esto? ¿O es que generalmente la tendencia es, sí, en teoría hacemos un proceso consensual, pero en la práctica lo que quiero es las firmas de la gente para aprobar un proyecto dado? ¿Cómo desde tu experiencia y en el caso argentino, que quizás es el que conoces más, cómo se ha dado esto? ¿Se ha logrado o no esos consensos verdaderos? Bien, Alexis, me encanta la pregunta porque efectivamente no se trata solamente de una cuestión bilateral entre el conocimiento objetivo y la implementación, sino que cualquier política se inserta en un contexto, en una sociedad dada, con una cultura dada, con cierta historia, tradiciones, maneras de ver la educación, ¿no? Y en esto, como decís, el sistema, la complejidad de la política educativa, que es mucho mayor que la de otras políticas públicas por múltiples motivos, entre otros, tiene que ver con esto, con la multiplicidad de actores que participan en el proceso educativo, ¿no? Entonces, creo que esta cuestión es fundamental y la demuestran los países o los estados subnacionales que han logrado procesos de mejora, lo han logrado justamente gracias a un involucramiento de los distintos actores. Y creo que esto se logra cuando existen instancias sistemáticas de trabajo colectivo, donde los distintos actores tengan una participación permanente, ¿no? Es decir, no se trata de una consulta ocasional, sino de un trabajo permanente, por ejemplo, a través de consejos multiactorales, donde los distintos actores estén presentes. Porque en su defecto, lo que ocurre, por ejemplo, en la Argentina, es que el diálogo es mucho más sistemático y permanente con los sindicatos docentes, ¿no? Con los sindicatos que representan a una parte de los docentes, ni siquiera a todos los docentes, digamos, una falta de diálogo sistemático con el resto de los actores. Y, por ejemplo, con los actores con los que menos se dialoga es con las familias o con los estudiantes mismos cuya voz no se escucha. Entonces, creo que es muy importante pensar en instancias donde todas las voces se pongan en juego en una misma mesa. Eso sin duda garantiza sostenibilidad de procesos, garantiza diálogos multiactores, digamos, de estas capacidades y sinergias. Pero eso no significa montones de recursos y tiempo, y los tiempos políticos. Dice, mira, presidente, no puedes mandarte un año de diálogos para sacar una nueva ley de educación, se me ocurre, o para generar una reforma curricular. Tienes que hacerlo ya. Y se pierde esa temporalidad. ¿Has visto que en la realidad se haya dado lo que manifiestas, de esa riqueza en algún proceso, o siempre ha sido ese tiempo político que va en desmedro de esa sostenibilidad tan importante? Bueno, es cierto que la temporalidad en la política educativa es muy importante, ¿no? Porque esto es muy sabido y es casi un mantra, ¿no? El hecho de que los procesos en educación son lentos, llevan su tiempo, ¿no? Desde que se definen ciertas prioridades en el currículum, se forman los docentes, eso se lleva a las aulas, se transforman las políticas las prácticas de enseñanza y demás, son procesos largos y en esto, hablando de la interacción entre la academia y la definición de políticas, creo que desde la investigación es importante comprender esta temporalidad, ¿no? Porque a cualquier
político le importan estos plazos porque debe mostrar resultados para lograr una reelección, para eventualmente, por ejemplo, lograr una reelección y una continuidad de las políticas. Entonces no es un factor a menospreciar. Sin embargo, hay países, yo creo que hay que lograr un equilibrio entre la discusión pública, la consulta, la participación, con esta temporalidad, ¿no? Entonces, creo que no se trata de discutir constantemente cada una de las definiciones. Me parece que es importante que un gobierno, digamos, llegue al poder con un plan eh, previamente pensado, que lo someta a discusión, pero un gobierno debería llegar y por eso debería ser electo, digamos, por sus propuestas, ¿no? Que pueda someter a discusión esas propuestas, pero con una direccionalidad previamente concebida y fundamentada, ¿no? Y que luego la implementación de esas políticas pueda ser sometida al escrutinio público, digamos, de manera constante. Hay casos en la región, los casos más digamos, que han logrado esta mejora sistémica y sostenida que comentaba antes, como ciertos estados subnacionales de Brasil. Por ejemplo, en este momento tengo presente Ceará, que es un caso tan analizado en este momento porque ya lleva más de 2 décadas de progreso continuo y muy asentado en su educación, un estado muy pobre del noreste brasilero, que partió no hace tanto, en el 2007 era uno de los estados, uno de los 26 estados con peores resultados y hoy es el mejor, hoy es el estado con mejores resultados de todo Brasil, al punto que la gestión actual de Lula convocó a sus líderes como cabeceras, digamos, del Ministerio de Educación Federal en Brasil. Es justamente un caso súper interesante en este sentido porque ha trabajado de esta forma, es decir, con un involucramiento constante de la sociedad y del propio sistema educativo, de los docentes en la política educativa, de tal forma que la han hecho propia, ¿no? Importantísimo lo que nos cuentas de Ceará, que logra sostenibilidad y que pone en evidencia pues lo que acabamos de decir, esa capacidad sostenida para lograr buenos resultados, que ese es el otro tema que, que mueve a la educación ahora, hasta o a cierta perspectiva de educación. Estándares, rankings, evaluaciones, el PISA internacional, en qué medida estamos, llegamos al 7, pasamos al 7, no pasamos del 7 sobre 10 en las asignaturas esenciales. Estamos conversando con Cecilia Veleda sobre política educativa, la política educativa en Argentina. Y bueno, en tu libro, en tu obra, que lastimosamente no hay en las librerías aquí, pero pude acceder al índice, un libro muy interesante, muy articulador, un poco teoría práctica, que es lo que interesa. ¿De qué trata la cocina de la política educativa? Un título sugerente, queridos amigos, queridas amigas. ¿Cómo cocinamos? ¿Cocinamos como hacer un pollo al horno o es mucho más difícil que eso? Cuéntanos de qué trata tu libro. Bueno, el libro trata sobre cómo se hace política educativa en las provincias argentinas. Esto a través del testimonio de funcionarios, de 50 funcionarios de las 24 provincias del país, que han estado al menos 10 años en los ministerios de educación, 10 o 20 años según los funcionarios de distinto rango, pero en general funcionarios que han liderado, o sea, exministros o funcionarios de primer nivel que han estado cerca de la mesa de la toma de las decisiones. El libro tenía que ver, en principio, un poco con exorcizar mi propia experiencia en la gestión. Yo estuve a cargo del Instituto Nacional de Formación Docente en el Ministerio Nacional, como comentabas al comienzo. Fue una experiencia
muy intensa, difícil, y en lugar de escribir el libro de la gestión como mi experiencia en la gestión, quería procesar a coro esa experiencia, escuchando a funcionarios de las provincias que tienen responsabilidades muy importantes en la educación en la Argentina, porque el Ministerio Nacional tiene un rol de establecer los grandes lineamientos, de compensar las desigualdades, de implementar las evaluaciones estandarizadas, como decías antes, pero las provincias tienen a cargo las definiciones más directas sobre el sistema educativo, ¿no? Tienen a cargo sus propias leyes de educación, los estatutos del docente, las políticas de formación docente inicial y continua, tienen a cargo el reglamento de escuelas, la definición, por ejemplo, hoy si se usa celular o no en las escuelas, es decir, toda una cantidad de definiciones están en manos de las provincias y me daba la impresión de que en la Argentina, y me atrevo a decir que también esto sucede internacionalmente, la mirada está mucho más puesta en el contenido de la política, es decir, en cuáles son las prioridades, qué tipo de políticas se implementan para la mejora, por ejemplo, qué hizo, se hará, cuáles fueron sus políticas, y mucho menos en cómo se hace política educativa, es decir, cuál es la calidad del gobierno de la educación, ¿cierto? Entonces, en esta investigación, justamente lo que les preguntaba a mis entrevistados es cómo se hace en el día a día de la cocina, ¿no? La cocina entendida por un lado como un lugar, ¿no? Y en este sentido se habla muchas veces de las escuelas como la caja negra. Bueno, yo sentía que de alguna forma los ministerios son una caja negra en el sentido de que no se sabe muy bien qué sucede en esa cocina. Y por otro lado, también entender la cocina, el concepto de cocina como un estilo de preparación de los alimentos, ¿no? La cocina ecuatoriana, la cocina peruana, la cocina francesa. Bueno, ¿cuáles eran las características de la cocina de la política educativa en la Argentina en el sentido de cuál es nuestro estilo de hechura de las políticas educativas? ¿Y cuál es el sentido de hechura? Muy direccionado desde el gobierno y provincias. Ustedes me recrean esto tal como lo mando o de lo que te entiendo, más bien, estas son las líneas gruesas. Ustedes vean en las provincias cómo lo recrean, cómo va la cadena burocrática, feroz, lenta, o por el contrario, hay un estado que fluye y que interactúa. ¿Cómo es el estilo este del que Bueno, habla? la pregunta que me estás haciendo refiere a uno de los ejes de análisis, que es la relación con el Ministerio Nacional. Sobre esta cuestión, lo que planteaban los entrevistados tenía que ver con dos miradas, digamos, sobre dos aspectos muy importantes de la relación con el Ministerio Nacional. Por un lado, el funcionamiento del Consejo Federal de Educación, que reúne a los 24 ministros, ¿no? Donde se discuten las políticas y se elaboran las resoluciones federales que deberían ser de cumplimiento obligatorio en las provincias. Y lo que se planteaba desde una mirada crítica, que fue la mirada predominante de los entrevistados, que fueron diría, muy sinceros, muy abiertos conmigo en las entrevistas, en algunos casos, pese a desempeñarse en provincias muy autoritarias, donde podían tener temor a confesar cómo era la cocina de la política educativa en sus provincias, lo que mencionaban es que muchas veces ese Consejo Federal es una especie de como sí, en el sentido de que existe un corte muy importante entre las mesas técnicas federales, supongamos la que coordinaba yo como directora de formación docente nacional, ¿no? Donde los acuerdos técnicos se trabajan concienzudamente, se llega a determinado acuerdo y después en el Consejo Federal o se desconocen esos acuerdos técnicos por motivos políticos o se votan determinadas resoluciones sin conocer siempre el contenido de esos acuerdos técnicos, a veces sin siquiera haber leído esas resoluciones, porque después, de todas formas,
en la enorme mayoría de los casos no se implementan, pese a que la letra de la ley dice que debería ser de implementación obligatoria, ¿no? Entonces eso por un lado, el Consejo Federal. Y por otro lado, también señalaban críticas respecto de los programas nacionales, en el sentido de que el Ministerio Nacional diseña grandes programas, múltiples programas, porque la política educativa nacional se diversifica en una cantidad muy grande de programas que van desde la educación vial hasta el programa de matemáticas, supongamos, pero todos prácticamente en un mismo nivel de importancia. Entonces, esta dispersión de la política educativa, diseñada de manera enlatada, decían los entrevistados, ¿no? En esta cocina, digamos, se enlatan las políticas de la misma forma para las 24 provincias, independientemente de sus puntos de partida, y entonces esto, por un lado, dispersa la política, le quita foco, y por otro lado, no siempre tiene que ver con los puntos de partida, necesidades y eventuales propuestas de las propias provincias. Interesantísimo el enlatamiento, digamos que poco chance a la diversificación, ¿no? Eh, Desde la voluntad central, eh, realidades que a mi modo de ver, pues las compartimos aquí también. eh, eh, Inflexibilidad, rigidez en procesos, en currículo, en el caso ecuatoriano. Y, pero en esencia, pues eso es también interesante, muy valuable el trabajo de desentrañar aquello. ¿Dónde está el meollo? ¿Dónde está este proceso particular? Y también, como tú y yo sabemos, como sabemos de manera general, la política educativa, la política pública en general, la política educativa en particular, política pública de la educación, tiene un ciclo que va desde el diseño, continúa, qué sé yo, con el involucramiento de actores, vuelve hacia un plan piloto, va hacia una implementación, etcétera, hasta que llegamos, o al revés, viene desde una ley y hay que hacer esta ley, de la ley al reglamento, el reglamento a los acuerdos particulares o decretos ejecutivos, etcétera. Estas continuidades técnicamente se dan, pero en la realidad no ocurre como se esperaría. Iniciamos en A y terminamos en D en un periodo de tiempo dado, listo, está implementado. Los profesores se capacitaron fantásticamente en todas las 24 provincias ecuatorianas o 24 provincias argentinas y se implementó. Eso no se da. ¿Qué pasa en la realidad con todo este ciclo de la política educativa? Bueno, ese era uno de los capítulos, el último, el cuarto. El libro tiene 4 capítulos, el cuarto estaba dedicado a esto, a esta cuestión del ciclo, y algo que manifestaban los funcionarios que entrevisté es que por empezar, el primer término de ese ciclo, si lo miramos de manera esquemática, como decías, planificación, implementación, evaluación, en general no se planifica. Es decir, los gobiernos llegan sin un plan, es muy, pero muy infrecuente, diría casi inexistente, el hecho de que los partidos políticos asignen ciertos recursos a la elaboración de planes, ¿no? En las campañas en general hay eslóganes, digamos, sobre la importancia de la educación, pero es muy infrecuente que se llegue con un plan detallado, con metas cuantificadas, digamos, con una claridad de hacia dónde se pretende ir, mucho menos un costeo, ¿no? Una frase que suelo decir es: no se puede planificar en enero, porque en general en la Argentina las elecciones son en diciembre y existe una mirada muy, a mi gusto, em, digamos, ¿cómo decirlo?, de desprecio frente a la planificación, como que, bueno, de todas maneras, rápidamente en enero sacamos un plan, ¿no? Que en general, me decían los entrevistados, suele ser un plan inductivo, es decir, un plan que resulta de los múltiples planes de las distintas autoridades del ministerio. Entonces, el director de nivel inicial eleva un plan, el de nivel primario, el de nivel secundario,
el director de planificación, el director de currículum y así, cada uno con lo que se le ocurre, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan los problemas porque en general eso supone una, digamos, superposición de políticas, contradicciones entre las políticas, entonces lo que plantea el de nivel primario no tiene nada que ver con lo que plantea el de nivel secundario. Si hay una política de alfabetización, hasta quizás los enfoques didácticos divergen entre las distintas autoridades, es decir, los problemas, y ahí empiezan también las disputas por el presupuesto, ¿no es cierto? No hay una mirada previa de conjunto. Eh, Luego, en la implementación, lo que tiende a suceder es no un proceso de genuino involucramiento del sistema, pero diría casi una cuestión timorata, un posicionamiento timorato de los ministerios frente al sistema, porque lo que prima en la política educativa en las provincias es el temor por el conflicto, ¿no? Por sobre todas las cosas, lo que piden los gobernadores es que no haya conflicto, ¿no? Es muchas veces la prioridad en la visión de los gobernadores. Como el sistema educativo es tan extenso, como en la Argentina hay una inflación muy importante y esto suele generar disputas salariales muy importantes y paros docentes, el primer mandato de los gobernadores a los ministros es que no haya paro y que no haya conflictividad. Si se logra contener al menos parcialmente los paros, el segundo mandato es no puede haber problemas por otra cosa, ¿no? Es muy difícil que los gobernadores compren o compren, digamos, o se responsabilicen por la conflictividad que puedan generar algunas políticas que quizás no sean del todo bienvenidas, porque el hecho de que haya que construir consensos, como comentábamos antes, no va a implicar que vamos a ir todos del bracete felices constantemente, ¿no? Las políticas suelen generar ganadores y perdedores. Entonces, el tema es cómo desde los ministerios se logra llevar a buen puerto, administrar y escuchar las voces disidentes para poder continuar avanzando, eh, a- eh, tratando de conciliar, pero lo cual no quiere decir que no vaya a haber ruido en el sistema educativo, ¿no es cierto? Entonces, en la implementación muchas veces sucede como un toco y salgo, intento y me retraigo, digamos, muchas veces es muy característico de las provincias que haya intentos y retrocesos, en parte también porque no hay una suficiente convicción y planificación de las políticas, como comentaba antes. Y por último, el tercer término, que sería el de la evaluación, digamos, finalmente en ciertos casos las políticas avanzan, no es que no, digamos, y cuando se implementa determinada política, en general el tercer término brilla por su ausencia también. Es decir, así como no hay planificación, es, me atrevo a decir que la evaluación de las políticas es prácticamente inexistente. ¿No? De lo que suelen dar cuenta los ministerios es de justamente, digamos, cuántas computadoras se distribuyeron, cuántos libros se distribuyeron, cuántos docentes se formaron, pero no en definitiva cuál fue el impacto en términos de inclusión, calidad y equidad, ¿no? Y no sé si pasa, pero aquí pasaba. Vas a las escuelas rurales y dice, mira, bueno, se hizo la entrega de 10 computadoras para la escuela. Y el director te dice, sí, mire, pase. Están aquí. Como las ve, están nuevecitas, están perfectas, no tienen ningún daño porque no las usaron los niños. Porque hay la responsabilidad administrativa en el director y él para descargarse de responsabilidad administrativa, pues las tiene ahí guardadas sin cumplir el rol esencial, que es que utilicen los chicos, que aprendan informática más allá del dictado del profesor, ¿no? No sé si ocurre eso allá también, o con los Sí, sí, libros, sí, o con el material. es un ejemplo muy mencionado, pero yo lo que creo acá, sobre todo desde los gobiernos,
un entrevistado me decía, lo que ocurre es que en general interesa más lanzar políticas, anunciar políticas, que cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, nunca se llega a la evaluación de las políticas porque hay mucho temor de que la cosa no resulte como estaba planificada. Y por eso vuelvo a esta idea que comentábamos antes de la cosa de la iteración, este concepto de la iteración, ¿no? De en la medida en la que se van implementando las políticas, poder ir teniendo un seguimiento próximo al sistema para ir comprendiendo lo que no funciona, lo que hay que revisar, en lugar de esperar a una evaluación a 4 años, ¿no? Pero hay mucho temor desde los gobiernos por un lado, a veces a establecer metas demasiado humildes, ¿no? En general, los lanzamientos son grandilocuentes, se habla de la revolución educativa, ¿no? Y se esperan como cambios, como si hubiese que dar vuelta al sistema educativo, patas para arriba, pero después nada de eso se evalúa, ¿no? Hay como una dicotomía importante entre esos grandes anuncios y finalmente la rendición de cuentas por parte de los gobiernos, ¿no? Anuncios grandilocuentes, resultados similares, lastimosamente. Compartimos realidades, lastimosamente. Pero, sin embargo, queridos amigos, queridas amigas, vamos a una hermosa pausa musical, una canción muy linda, antes de continuar este diálogo con la doctora Cecilia Veleda. En el siguiente bloque conversaremos y quizás de términos generales, ¿cómo está la política educativa luego de ese análisis que nos ha hecho de aspectos? ¿Cómo mira la política educativa en la Argentina? La educación en la Argentina, ¿qué ha pasado? La pandemia, los datos, ¿cómo está? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Recordemos que Argentina era un referente de la educación. Argentina, México fueron un referente educativo en América Latina en los años 50, sobre todo, ¿no? Los libros de todo el mundo se traducían en México y en Argentina y de ahí pasaban a Latinoamérica. Cecilia, como decía antes del corte, ¿cuál es la situación con todo esto? ¿Cómo ves tú la política educativa en la Argentina? ¿Lo ves con esperanza? ¿La ves más bien con cautela, con tu prognosis como estudiosa, como académica? ¿Cómo ves y cómo ves la situación de Argentina? Porque la política educativa pues nos da una idea de la situación de la educación en general en tu país. Bueno, la verdad es que yo tengo prudencia, pero un optimismo irrenunciable. Creo que quienes nos dedicamos a la educación somos optimistas por naturaleza, porque creer en la educación es creer que un futuro distinto es posible, pero lo cierto es que la situación de la Argentina es muy preocupante, como decís, de haber sido locomotora en materia educativa en la región y haber liderado las tasas de educación en el nivel primario, que ya está prácticamente universalizado para los años 50, 60, con un muy buen nivel de alfabetización y de adquisición de aprendizajes fundamentales por una enorme parte de la población. Hoy en tercer grado, a los 10 años, la mitad de los estudiantes no está cabalmente alfabetizado en la Argentina. O sea, hoy la última prueba de UNESCO muestra que la Argentina está por debajo de Ecuador, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy los resultados de la Argentina son semejantes a los de El Salvador, un país incomparable con el nuestro, ¿no? Eh, otro dato importante para retomar tiene que ver con una combinación de indicadores entre el egreso sin repitencia y los resultados de aprendizaje en lengua y matemática. Hoy solamente el 13% de los estudiantes del último año de la educación secundaria llega a término, es decir, sin haber repetido en el tiempo teórico y con los conocimientos fundamentales de lengua y matemática adquiridos. Solo el 13%. Es un número muy bajo
Esta misma situación se percibe en PISA. Hace 30 años que la Argentina está estancada en niveles bajos, ¿no? Entonces, la situación es muy preocupante y diría que eh, estamos sí muy bien en términos de cobertura, en términos de tasas de escolarización y creo que ese es un logro que debe enorgullecernos porque es importante que las chicas y los chicos estén en la escuela porque la escuela es un lugar de cuidado, de socialización, de detección, de vulneración de derechos, pero también de aprendizaje y si no están en la escuela, lo aprendimos en la pandemia, es muy difícil lograr digamos, mejorar la educación si los chicos ni siquiera van a la escuela, ¿no es cierto? Pero ahora creo que la Argentina enfrenta el enorme desafío de la calidad. ¿No? Que exige políticas mucho más sofisticadas que la inclusión, ¿no? Para incluir estudiantes hace falta construir escuelas, construir aulas, designar docentes, distribuir becas y demás, ¿no? Son más políticas incrementales o cuantitativas, digamos, y ahora hay que ir a lo cualitativo y la verdad es que también la experiencia internacional muestra que es más la excepción que la regla, es decir, cuando uno mira al mundo, cuáles son los países que logran esa mejora sistémica y sostenida a través del tiempo, como comentaba al principio, la verdad es que lo que uno ve es que retomando la metáfora de la cocina, en política educativa no hay recetas, no hay recetas universales, ¿no? Porque es una política pública extremadamente compleja. Entonces me parece que hay que tomarse muy en serio esta complejidad. Hay que tener en cuenta que al ser un sistema federal, la complejidad es aún mayor porque la coordinación de ese federalismo tiene muchas dificultades y que por todos estos motivos la mejora a escala sostenida no va a lograrse si los máximos líderes políticos no toman esta cuestión como un tema prioritario. Y lo que sucede en la Argentina es que en paralelo al problema educativo hay tantos otros problemas acuciantes como la inflación, como la inestabilidad política, como la inestabilidad económica, que lo que hoy nos viene sucediendo es que esta agenda no termina de ser priorizada y no lo es, no lo es en el momento, digamos, al menos por parte del gobierno nacional actual, quizás sí es un tema que ocupa cierto lugar de relevancia en algunas de de las 24 provincias. Muchas gracias por contarnos esta situación, ¿no? Situación que compartimos eh, los países sudamericanos en mayor o en menor medida. Los temas de calidad quizás también tienen diferentes apreciaciones, ¿no? Pueden darse distintas perspectivas de calidad en las realidades. Y qué sé yo, hablemos de un fenómeno fuerte que golpeó al mundo, que fue la pandemia y que golpeó a la educación. En el caso ecuatoriano, te contaré que se cree, según datos oficiales, 150.000 estudiantes quedaron fuera del sistema. Sabemos lo que eso significa. Pasamos de un día al otro a la virtualidad. 8% de hogares rurales tiene acceso a Internet. 8%. Entonces el resto no tenía Internet. 16% tienen acceso a equipos y a tecnología. Va, no tienes la compu, lo siento, te quedaste fuera del sistema. ¿Cómo ocurrió eso en la Argentina? ¿Ha logrado la educación argentina llegar al menos a los niveles prepandemia? ¿Está en esa dimensión que en el caso que te digo, ecuatoriano, no se recuperan esos chicos al sistema de nuevo aún? Más aún, muchos de ellos han engrosado los grupos de delincuencia organizada en las ciudades. Es el imaginario que les queda, sin educación, sin empleo, sin servicios sociales y pobreza. ¿Cómo, cómo ha ocurrido esto en la Argentina? ¿Llegó a los niveles? No todavía. ¿Qué datos tienes sobre esto?
Mira, en la Argentina lo llamativo es que hubo pérdida de estudiantes en los niveles inicial y primario y no así en el nivel secundario. Eso es llamativo porque un poco en sentido contrario al que mencionas, supuestamente también el narcotráfico se está incrementando en la Argentina y constituye una tentación para los jóvenes y una competencia para la escuela, ¿no es cierto? Pero la verdad es que según la información disponible, hubo también pérdidas en el orden que vos comentabas, unos 140.000 estudiantes en el nivel primario, por ejemplo, pero no en el nivel secundario. En el nivel secundario la matrícula permaneció prácticamente estable. No, no hubo También deserción por la no matrícula, hubo pero no hubo deserción. deserción. Qué bueno. No hubo deserción. Sí, hubo impacto en los aprendizajes, hubo también impacto en los aprendizajes, se incrementó el porcentaje de estudiantes que no logran niveles considerados básicos, ¿no? En la Argentina, según nuestras propias evaluaciones nacionales, más del 33 por ciento de los estudiantes de nivel primario y un porcentaje semejante a nivel secundario está por debajo del nivel básico, entendiendo además que las pruebas nacionales apuntan a un nivel promedio, es decir, que las pruebas de UNESCO y las de la OECD de PISA son evaluaciones más exigentes que las nuestras, ¿no? Que las nacionales. Con lo cual hay un impacto sobre la pérdida de matrícula y sobre la pérdida de aprendizaje, que en lo inmediato, en el tiempo reciente, no, yo no percibo políticas orientadas a mejorar esos niveles de aprendizaje. En este momento sí, el gobierno nacional se comprometió con una política sobre la cual hay muchísimo consenso en las provincias y las provincias también vienen asumiendo esta prioridad que es la de mejorar la alfabetización inicial, ¿no? Antes comentaba que la Argentina, digamos, de haber sido locomotora en materia de alfabetización en la región, reduciendo muy tempranamente y masivamente el analfabetismo. Hoy, como decía, uno cada dos estudiantes de tercer grado no está cabalmente alfabetizado, por lo cual hay un compromiso federal en torno de atacar este gravísimo problema y que lesiona el derecho a la educación en múltiples sentidos porque no puede pensarse en ningún otro aprendizaje si no se garantiza, por ejemplo, la comprensión lectora, ¿no? Entonces, bueno, en este momento hay un foco muy fuerte puesto en esto. Estaremos siguiendo el avance de la política para ver cuál es el impacto, pero este es el tema predominante hoy en la Argentina, ¿no? Cómo volver a garantizar una adecuada alfabetización en los primeros años de la educación primaria. Alfabetización adecuada. Y recuerdo la famosa Emilia Ferreiro, que articulaba estos procesos innovadores hace ya 20 años, 25 años más. El tiempo vuela. Hace un momento me dabas unos datos importantes que decía, es necesario docentes, escuelas, materiales. ¿Cómo está el tema docentes? ¿Hay suficientes docentes en la escuela básica o hay esa tasa, esa relación, un docente para 45 alumnos porque no hay docentes? ¿Los docentes están medianamente bien pagados, están bien pagados, están mal pagados? Eh, ¿Hay suficiente infraestructura, equipos? ¿Cómo ves? Escuela pública, ¿no? Me refiero. ¿Cómo ves esto? Bien, bueno, son muchas preguntas. En términos salariales, la docencia, digamos, diría que está medianamente bien paga, no tan bien paga como otras profesiones comparables en términos de nivel de estudios, ¿no? Es decir, cobran menos los docentes en comparación con otras profesiones con semejante nivel de estudio. Podría mejorar y creo que para mejorar el prestigio profesional debería mejorar el sueldo. El tema, como decía antes, es que la Argentina está
sometida al yugo de la inflación constantemente, entonces los gobiernos corren constantemente detrás de la inflación. eh, Así que creo que es un tema muy importante a revisar y que la inflación complejiza muchísimo la política salarial, por un lado. En cuanto a las condiciones de trabajo, creo que también hay temas difíciles con la infraestructura, porque los gobiernos, así como su prioridad está en lanzar las políticas, en general, la prioridad está en cortar cinta, es decir, en construir, Inaugurar. exacto, construir nuevos edificios y no tanto en invertir lo necesario para el mantenimiento de los edificios escolares. También hay dificultades muy importantes en la Argentina en este momento con el clima escolar, dicho por los propios estudiantes. Según los propios estudiantes, en PISA 2022, la Argentina estaba entre los países con peor clima escolar del mundo. Em, entonces, se congeló la imagen, ¿o me escuchas bien, Alexis? Te escucho perfecto. Bien, entonces hay varias cuestiones que hacen difícil el ejercicio de la profesión docente, pero no ocurre esto con la cantidad de estudiantes por docente, que es la más baja de América Latina. En el nivel primario, en promedio, por supuesto que esto no es así en cada escuela, en el nivel primario hay 13 estudiantes por docente. Cada docente en promedio tiene 3 estudiantes, lo cual no quiere decir que todas las aulas sean de 3 estudiantes, sí, pero sí que la expansión del sistema, la incorporación de estudiantes, fue detrás de la creación de cargos. Hubo mucha creación de cargos en las últimas décadas. Pero sí, en cuanto a suficiencia o carencia de docentes, lo que se percibe es en general hay digamos, se forma la cantidad necesaria de docentes en el nivel inicial y primario, pero en el nivel secundario hay carencia de docentes en ciertas disciplinas, en particular en las ciencias duras, es decir, matemática, física, química y en otras áreas como inglés, por ejemplo, que hay insuficiencia de docentes. Y esto interpela el sistema de formación docente que debería estar mejor articulado con las necesidades del sistema educativo, ¿no? Las vinculaciones también posteriores con la educación superior, que, Exacto. que es, creo que eso es otra brecha general, ¿no? Hay una política de lo primario, secundario, lo superior y hay el nexo. Alentador, ¿no? 13 estudiantes de promedio, está muy bien, apoya el trabajo, el desarrollo más personalizado. Me quedaba una inquietud pequeña. Cuando decías el clima escolar, pero ¿qué es clima escolar? Como mucho acoso, el llamado bullying, ¿o a qué sentido te refieres de clima escolar? Sí, bullying, pero sobre todo dispersión, distracción, ruido en el aula, es decir, dificultades en la concentración y en el buen entendimiento entre los estudiantes también, pero ahora el tema del celular en esta misma semana es un gran tema de debate porque los celulares están habilitados en las escuelas y cada vez tenemos más conciencia de que las chicas y los chicos en lugar de estar en la clase están en su celular, ¿no? Entonces hay un debate muy fuerte en este momento al respecto. Las chicas, los chicos, los amigos, las parejas, el celular, lo divide todo, lo une todo también y lo divide todo. Estamos llegando al final de este diálogo, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro con la doctora Cecilia Veleda. Antes de terminar, pues, algo que quisieras decirnos, algo que quisieras subrayar, algo que quisieras contarnos que no hemos conversado. Sí, me gustaría contar, ya que estamos en un diálogo entre Argentina y Ecuador, contarles que en este momento estoy
coordinando un estudio que se está realizando en toda América Latina acerca de las capacidades de los gobiernos para la mejora sistémica y sostenida de los sistemas educativos, ¿no? En la región. Y que este estudio se compone de dos grandes entradas. Por un lado, una gran encuesta que terminó de ser procesada hace muy poquito, donde más de 800 funcionarios de todos los países de la región respondieron acerca de sus percepciones sobre ciertas dimensiones nodales de la política educativa en sus países y estados subnacionales, que tienen que ver, por ejemplo, con temas que estuvimos conversando hoy, como la planificación, sobre la formación de los funcionarios, sobre la calidad de la información y del uso de la información, sobre la evaluación de las políticas. Entonces, esto nos va a arrojar, no ha habido hasta ahora una encuesta de esta magnitud y sobre estos temas que nos van a dar ciertas impresiones muy interesantes acerca de cómo se hace política educativa en los ministerios de educación de América Latina. Y por otro lado, esa encuesta que nos muestra una foto un poco acotada, digamos, sobre las percepciones, como decía recién, la estamos complementando con un estudio en profundidad de 6 casos que vienen demostrando mejora en los principales indicadores del sistema. Y uno de esos es Ecuador. Uno de esos es Ecuador. Además de Ecuador, están participando Perú, Chile, Costa Rica, Ceará y Pernambuco. En esos 6 casos lo que estamos haciendo es entrevistar a quienes lideraron esos procesos de mejora para indagar acerca de cuáles fueron las capacidades estatales que lograron desarrollar y cómo lo hicieron, cómo desarrollaron esas capacidades. Así que bueno, este estudio lo vamos a concluir probablemente este año. Van a estar, el informe final se va a estar difundiendo, así que les propongo estar atentos a ello porque creo que puede traer novedades interesantes. No, sin duda. ¿Quién realiza esto? ¿UNESCO? ¿Qué organización? IP UNESCO Buenos Aires, ¿Qué es IP? el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo. Instituto Nacional, Instituto Interna Internacional de Planeamiento Educativo con UNESCO. Está ahí un ex viceministro en UNESCO ecuatoriano, Ceballos de Exactamente, Estarellas. Está. exactamente, hasta hace Ujú. muy poquito, ahora ya no, hasta hace muy Ajá, poquito. ya Ujú. estaba Ceballos de Estarellas, un académico también. ¿Cuál es el logro de Ecuador? No nos dejes con esa inquietud que decías 6, y entre esos está Ecuador. ¿En qué Bueno, tiene su logro? bueno, lo que muestran los distintos indicadores de cobertura y de calidad es que Ecuador continúa en un proceso de mejora muy interesante. Como comentaba antes, hoy Ecuador, según la propia evaluación de UNESCO, está mejor que la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, es un caso muy interesante para conocer de cerca cuáles han sido las capacidades que lograron desarrollarse en su momento, según tengo entendido, retomando una de las cuestiones que conversábamos a lo largo de esta entrevista que tiene que ver con la participación social, hubo un fuerte proceso de debate que desembocó en una propuesta de plan decenal que luego Hace cuando mucho, sí. sí, cuando accede en su momento Rafael Correa a la presidencia, se le presenta ese plan decenal. Eso es como un ejemplo de un proceso interesante de mirar. Y luego varias otras cuestiones que estamos indagando. Pero tanto, digamos, Ecuador como el resto de los casos que mencioné tienen mucho para enseñarle al resto de la región, aunque haya sido procesos de mejora que ya no están vigentes, es decir, que tuvieron como su periodo de apogeo y que luego no continuaron, ¿no? Pero de todas formas son casos interesantes de mirar.
Sin duda, un estudio titánico, me parece primero, ¿no? No es un estudio microsocial, es un estudio titánico muy importante. Me congratulo con ello y me congratulo con que estés dirigiendo aquello. Bueno, claro, el plan decenal mejoró sustancialmente primera infancia, educación inicial como consecuencias del plan. Eh, es importante, es esperanzador, queridos amigos y amigas, escuchar que estamos en una mejora pequeña, porque las evaluaciones también dicen que estamos con 7, 6, 8 sobre 10 en algunas asignaturas, pero sin duda siempre será importante aquello. Un gran abrazo a la distancia a la doctora Cecilia Veleda, el agradecimiento profundo por haber compartido este diálogo con Rompe el Muro en esta noche. Gracias a ustedes, queridos amigos y amigas, que cada jueves están con nosotros. A Tito Chela, muchas gracias, que está en la producción del programa. Soy Alexis Oviedo, les espero el otro jueves a las 19:30 para otro diálogo con la educación, salud y alegría. Buenas noches a todos y a todas.